Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Aquino y hoy hablaremos sobre la tuberculosis en odontología. Síganme. Primero, debemos saber qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones y en menor medida a otros órganos como riñones, huesos, meninges y ganglios linfáticos, entre otros. El microorganismo causante de la enfermedad es una micobacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, conocido también como bacilo tuberculoso o bacilo de Koch, en honor a su descubridor. La vía de transmisión de la tuberculosis es aérea, o sea, por inhalación de partículas procedentes de secreciones respiratorias que contienen bacilos tuberculosos. Estas partículas proceden de enfermos que eliminan bacilos en sus secreciones respiratorias y que al toser, hablar o estornudar generan aerosoles, diminutas gotas que permanecen en suspensión en el aire, los cuales van a ser susceptibles de ser inhaladas por otros individuos, alcanzando los alvéolos pulmonares y transmitiendo de esta manera la enfermedad. Algunos síntomas de la tuberculosis pueden ser tos severa, que dure 3 semanas o más, disminución de peso, toser y escupir sangre o mucosidad, debilidad o fatiga, fiebre y escalofríos o sudores nocturnos. Y ahora continuamos con las medidas de prevención. Medidas de prevención generales. Aplicación de la vacuna BCG o bacilo de Calmette-Guerin al recién nacido, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno a las personas con tuberculosis, administración de pastillas de prevención quimioprofilaxis a los menores de 19 años que se encuentran en contacto con una persona enferma de tuberculosis. El paciente debe cubrirse la boca con un pañuelo al toser y estornudar y botar la flema en un papel para desecharlo de inmediato. Taparse la boca con el antebrazo al toser, estornudar y hablar, no escupir en el suelo, asegurarse de que exista buena ventilación y aire fresco tanto en la vivienda como en el lugar de trabajo, consumir una alimentación balanceada y respetar sus horarios. Bien, ahora hablaremos de las medidas de prevención en el consultorio dental. La introducción de medidas preventivas en la clínica dental depende del nivel de riesgo de transmisión de la tuberculosis. En función de este nivel de riesgo se aplicarán las medidas preventivas más adecuadas. Es por ello que es útil clasificar este riesgo en categorías basándonos en diferentes factores. El primer factor es la incidencia de tuberculosis en el lugar geográfico en el que se desarrolla la actividad odontológica. El segundo factor es el número de pacientes con tuberculosis que han visitado la clínica dental en el último año. Y el tercer factor es la existencia o no de una posible transmisión anterior en la clínica dental, ya sea por la transmisión documentada entre pacientes o entre pacientes y profesional o entre profesional y paciente. La mayoría de las clínicas dentales pueden clasificarse en la categoría de mínimo riesgo o muy bajo riesgo. A su vez, las medidas preventivas se clasifican para su comprensión en 3 apartados. A. Prevenir la generación de micropartículas en suspensión con material infeccioso. 1. Identificación y tratamiento de los individuos con infección tuberculosa y con tuberculosis activa. 2. Determinación de la infectividad de los pacientes con tuberculosis. 3. Educación de los odontólogos en los conceptos básicos de patogénesis y transmisión de Mycobacterium tuberculosis, la diferencia entre infección tuberculosa y tuberculosis activa, la sintomatología de la enfermedad y las medidas de prevención. B. Prevenir la diseminación de las micropartículas en suspensión con material infeccioso y reducir la contaminación microbiana en el aire. 1. Un método simple y efectivo de reducir la diseminación de estas micropartículas es el uso de las mascarillas por los enfermos o la utilización de pañuelos que cubran la boca cuando tosen o estornudan. 2. Una adecuada ventilación de las áreas de tratamiento de estos pacientes diluye y elimina la cantidad de micropartículas en suspensión en el aire. 3. La utilización de las lámparas ultravioletas. C. Protección del personal sanitario. 1. Utilización de mascarillas y otros protectores respiratorios, pues la utilización de mascarillas evitará la inhalación de las micropartículas en suspensión en el aire. 2. Manejo de los pacientes con tuberculosis activa. En general, debe evitarse tratar a los enfermos con tuberculosis activa, a excepción de los tratamientos urgentes. Y bueno, muchas gracias por su atención.